Tengo 80 años. Y hace apenas un año, ni siquiera podía recordar el nombre de mi nieto. Imagínate el momento. Estábamos todos reunidos en casa por su cumpleaños. La mesa llena de globos, pasteles, risas. Y de pronto, cuando me pidió que le ayudara a abrir uno de sus regalos, lo miré a los ojos y no supe cómo llamarlo. Sentí un vacío en el pecho. Una mezcla de vergüenza, tristeza y miedo. Mi hija me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de preocupación y lástima. Ese día fue la primera vez que acepté que mi memoria ya no era la misma. No era solo olvidar dónde había dejado las llaves o confundir el día de la semana. Era mucho más que eso. Me perdí volviendo del supermercado. Olvidaba las conversaciones que acababa de tener. Incluso llegué a dejar la estufa encendida durante horas sin darme cuenta. Sentía que poco a poco me estaba borrando de mi propia vida. Probé de todo. Pastillas, ejercicios mentales, remedios caseros, pero nada parecía ayudar. Cada día, la niebla en mi cabeza se hacía más densa. Hasta que un día, todo cambió. Y lo más sorprendente de todo es que el cambio empezó con algo tan simple como una cucharada diaria de un aceite que muchos hoy en día han olvidado. Un aceite que durante generaciones se utilizó para fortalecer el cuerpo y la mente, pero que, con el tiempo, quedó relegado a un rincón de la memoria colectiva, igual que me estaba pasando a mí. Hoy quiero contarte exactamente cuál es ese aceite, cómo lo descubrí, por qué decidí probarlo, y lo más importante, qué dice la ciencia sobre sus beneficios reales para la memoria, la concentración y la claridad mental, sobre todo para personas mayores como tú y como yo. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a escuchar podría ayudarte más de lo que imaginas. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde qué país o ciudad me estás viendo? Me encantará saberlo. Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con esta historia. Mi lucha silenciosa contra la pérdida de memoria. Todo empezó de manera tan discreta que al principio ni siquiera me di cuenta. Eran pequeños olvidos. Detalles que antes recordaba sin esfuerzo y que de repente se me escapaban como agua entre los dedos. Primero fueron cosas simples. Salía de una habitación y me olvidaba por qué había ido allí. Abría la nevera y me quedaba mirando su interior, sin saber qué estaba buscando. Me levantaba por la mañana y me costaba recordar qué día era o qué tenía planeado hacer. Luego empezaron los problemas con las palabras. Estaba en medio de una conversación y de pronto, la palabra más sencilla no venía a mi mente. Quería decir silla y solo me salía. Esa cosa donde uno se sienta. Mis nietos me miraban con ternura, pero también con cierta preocupación en los ojos. Y yo fingía que no pasaba nada. Me reía, hacía alguna broma, pero por dentro me sentía cada vez más asustado. Recuerdo una tarde en particular. Fui al supermercado de siempre. Lo había hecho cientos de veces. Pero aquel día, después de pagar, salí a la calle y me quedé parado en la acera. No tenía ni idea de hacia dónde debía caminar. Miraba las calles, las señales, las tiendas, pero todo me parecía extraño, como si nunca hubiera estado allí antes. Sentí un nudo en la garganta. El corazón me latía con fuerza. Me tomó varios minutos recordar el camino de regreso a casa. Cuando por fin llegué, mi hija me notó pálido y alterado. Le conté lo que había pasado, tratando de quitarle importancia. Pero ella no pudo evitar llorar. Me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, tenemos que hacer algo. Esto no es normal». A partir de ese momento, toda la familia empezó a vigilarme más de cerca. Mi nieto mayor se ofreció a ayudarme con las cuentas del banco. Mi hija comenzó a acompañarme a hacer las compras. Mi yerno, cada vez que venía a casa, revisaba que los electrodomésticos estuvieran apagados,
Yo agradecía la preocupación, pero también me dolía. Me hacía sentir como un niño pequeño, como si ya no pudieran confiar en mí para las cosas más simples. Salir de casa empezó a darme miedo. Tenía temor de volver a perderme. Cocinar, algo que siempre me había gustado, se volvió peligroso. Una vez dejé una olla al fuego durante tanto tiempo que casi provocó un incendio. Hablar con amigos también cambió. Empezaba frases y no sabía cómo terminarlas. O repetía las mismas historias, sin darme cuenta de que ya las había contado. Mi independencia, mi seguridad y mi confianza. Todo empezó a desmoronarse poco a poco. Y mientras más consciente era de mis olvidos, más miedo tenía de lo que podía venir después. En ese momento, pensé que esto era solo el principio de una caída inevitable. Pero lo que no sabía era que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Y todo, gracias a ese aceite del que nadie me había hablado en años. El miedo al Alzheimer y el diagnóstico médico. Después de aquel episodio en el supermercado, y tras ver la preocupación en la mirada de mi familia, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Mi hija fue la que insistió. «Papá, vamos al médico, solo para estar seguros, para descartar cosas». Así que una mañana, con el corazón encogido y las manos sudorosas, entré por primera vez a la consulta de un neurólogo especializado en memoria. Recuerdo claramente la sala de espera. Estaba llena de personas mayores como yo, algunos acompañados por sus hijos, otros solos, todos con el mismo gesto en el rostro, una mezcla de incertidumbre y miedo. Cuando llegó mi turno, el médico fue amable, pero directo. Me hizo una serie de preguntas. Mi edad, mis hábitos, mis antecedentes familiares. Luego vinieron las pruebas. Y créeme, nunca pensé que cosas tan sencillas podrían ser tan difíciles. Me pidió que recordara 3 palabras: manzana, silla y reloj. Al principio sonreí, parecía fácil, pero cuando minutos después me preguntó cuáles eran, me quedé en blanco. No recordaba ni una. Luego me pidió que dibujara un reloj y que marcara una hora específica. Mi mano temblaba mientras intentaba dibujar el círculo, pero cuando traté de poner las horas, todo se volvió confuso. Las preguntas seguían: ¿qué día es hoy? ¿En qué ciudad estamos? ¿Quién es el presidente actual? Algunas las respondí, otras, simplemente no. Después de terminar, el médico me miró con seriedad, pero con cuidado de no asustarme demasiado. Su diagnóstico fue claro: deterioro cognitivo leve. Me explicó que era una fase intermedia, que no era Alzheimer, pero que tampoco podía tomarse a la ligera, que muchas personas con este diagnóstico, con el tiempo, empeoran y avanzan hacia una demencia más severa. Sentí que me temblaban las piernas. La palabra Alzheimer flotaba en el aire, como una sombra que amenazaba con acercarse más cada día. Me recetó algunas pastillas, suplementos para la memoria, antioxidantes, y me recomendó mantenerme mentalmente activo, leer, hacer crucigramas, caminar todos los días. Durante las primeras semanas, seguí todas sus indicaciones. Tomaba la medicación al pie de la letra. Me obligaba a hacer ejercicios de memoria. Intentaba leer el periódico aunque me costara concentrarme. Pero, siendo completamente sincero, no vi grandes cambios. Algunas mañanas me sentía un poco más despierto, pero los olvidos seguían ahí. Las confusiones, también. Y lo peor, era el miedo constante. El miedo de despertar un día y no reconocer mi propia casa. O peor aún, a las personas que amo. Sentía que estaba luchando contra algo que no podía controlar. Y aunque seguía sonriendo por fuera, por dentro, me estaba rindiendo poco a poco.
Hasta que, por casualidad, algo completamente inesperado llegó a mi vida. Un descubrimiento que cambiaría el rumbo de todo. Las recomendaciones tradicionales que no me ayudaron. Después de salir de la consulta del médico, me propuse hacer todo lo que estuviera en mis manos para mejorar. No quería que mi familia me viera apagándome poco a poco. No quería convertirme en una carga. Así que empecé por lo básico. El doctor me había recomendado cambios en la dieta. Más frutas, más verduras, menos azúcares, menos alimentos procesados. Me dijeron que las bayas eran buenas para la memoria, así que cada mañana comía un puñado de arándanos. Que el pescado azul tenía omega 3. Así que empecé a comer salmón 2 veces por semana, aunque nunca me había gustado mucho. También me recetaron suplementos, pastillas con nombres largos, llenas de vitaminas y minerales. Omega 3 en cápsulas. Ginkgo biloba. Extracto de ginseng. Hasta empecé a tomar esas cápsulas de fosfatidilcerina que dicen que ayudan a la memoria. Cada mañana, mi mesa de desayuno parecía más un mostrador de farmacia que otra cosa. Me tragaba pastilla tras pastilla, con la esperanza de que algo al menos, hiciera efecto. Además, seguí los consejos de hacer ejercicios mentales. Sudokus, crucigramas, sopas de letras, incluso descargué una aplicación para ejercitar la memoria. Pasaba varios minutos al día frente a la pantalla del móvil, repitiendo juegos de memoria visual y auditiva. Al principio, todo eso me hacía sentir productivo, como si estuviera luchando contra el olvido. Pero, con el paso de las semanas, la realidad me golpeó. Los olvidos seguían ahí. Seguía entrando a la cocina y olvidando por qué había ido. Seguía repitiendo historias que ya había contado. Seguía perdiendo objetos por la casa. Mis gafas, las llaves, el mando de la televisión. Cada día era una pequeña batalla, y cada noche me iba a dormir con la sensación de estar perdiendo. Recuerdo una tarde en especial. Me senté frente a la mesa del comedor, con todos mis suplementos delante, y me pregunté, ¿de verdad esto está sirviendo de algo? Miré mis manos, temblorosas. Sentí un nudo en el estómago. Y por primera vez, me invadió una tristeza profunda. Una mezcla de frustración, miedo y resignación. Quizá esto es así. Quizá este es el principio del final. Tal vez ya no hay vuelta atrás. Miraba fotos antiguas de mis nietos. Recordaba los días en los que mi mente estaba clara, en los que podía leer un libro y recordar cada página, en los que podía conversar durante horas sin perder el hilo. Y ahora, sentía que cada día me alejaba más de esa versión de mí mismo. A veces, me levantaba por la noche, me miraba al espejo y apenas me reconocía. ¿Dónde quedó el hombre que fui? Esa pregunta me acompañaba, en silencio, cada mañana y cada noche. Y justo cuando estaba a punto de rendirme por completo, ocurrió algo que jamás imaginé. El día que descubrí el aceite olvidado. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que el tiempo parece detenerse, y los pensamientos dan vueltas en la cabeza sin encontrar salida. Estaba sentado en el parque del barrio, en mi banco de siempre, viendo a los niños jugar, escuchando el canto lejano de los pájaros. Y fue entonces que me crucé con un viejo amigo, Antonio, un vecino de toda la vida. Hacía meses que no lo veía, y me sorprendió lo bien que se le notaba. Tenía 82 años, como yo, pero su paso era firme, su conversación fluida, y su memoria, aguda como una navaja recién afilada. Charlamos un rato sobre los viejos tiempos, sobre los amigos que ya no estaban, sobre la vida que, a nuestra edad, empieza a sentirse más frágil. En un momento, casi sin querer, le confesé lo que me pasaba. Le conté de mis olvidos, de las visitas al médico, de las pastillas que no me hacían efecto.
y de ese miedo que me acompañaba cada vez que despertaba por la mañana. Antonio me escuchó en silencio, con esa paciencia que solo da la edad, y cuando terminé, sonrió levemente, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, como quien comparte un secreto: yo también pasé por eso, hace un par de años, pero encontré algo que me ha cambiado la vida. Intrigado, le pregunté qué era, y entonces, por primera vez, escuché esas palabras: aceite de coco virgen extra. Me quedé en silencio, mirándolo, sin saber si reír o preguntarle si estaba bromeando. ¿Aceite de coco? Ese ingrediente que alguna vez usé para cocinar, que había visto en las estanterías del supermercado. ¿Podría ser la respuesta a todos mis problemas de memoria? Antonio notó mi expresión de duda y me explicó con más detalle. Me contó que durante generaciones, en algunos países tropicales, el aceite de coco había sido considerado un tesoro natural, no solo para la piel o el cabello, sino también para la mente. Me habló de sus propiedades, de cómo estaba lleno de triglicéridos de cadena media, un tipo de grasa que el cerebro podía usar rápidamente como fuente de energía, sobre todo en personas mayores, cuyo cerebro ya no metabolizaba bien la glucosa. Me contó que había leído estudios recientes, donde se hablaba de cómo este aceite podía mejorar la claridad mental, la concentración y hasta la memoria a corto plazo. Pero aún así, mi mente seguía llena de dudas. ¿Cómo algo tan simple, algo tan cotidiano, podría hacer la diferencia? Le pregunté si de verdad era posible que una sola cucharada al día tuviera ese efecto. Y él, sonriendo como quien guarda un secreto valioso, me respondió: no tienes nada que perder y mucho que ganar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en esa conversación. ¿Y si, por increíble que pareciera, Antonio tenía razón? Al día siguiente, tomé una decisión que terminaría marcando un antes y un después en mi vida. ¿Qué es exactamente este aceite y por qué ayuda a la memoria? Al día siguiente de hablar con Antonio, fui directo a la tienda de productos naturales de mi barrio. Me dirigí al estante, y ahí estaba. Una botella de cristal, con letras grandes que decían: aceite de coco virgen extra, prensado en frío. Lo tomé en mis manos, lo leí una y otra vez, y aunque aún tenía dudas, lo llevé a casa. Pero antes de empezar a tomarlo, me senté frente al ordenador. Quería entender, quería saber exactamente por qué este aceite podría ayudar a mi memoria. Y lo que descubrí fue mucho más interesante de lo que imaginaba. Primero, entendí qué hace especial al aceite de coco. Este aceite, a diferencia de muchos otros, está lleno de algo llamado triglicéridos de cadena media, también conocidos como TCM. No te preocupes, no te voy a llenar de palabras difíciles. En términos sencillos, los TCM son un tipo de grasa que el cuerpo procesa de manera rápida y eficiente. A diferencia de otras grasas, los triglicéridos de cadena media no pasan por el proceso lento de digestión como ocurre con las grasas comunes. En lugar de eso, van directo al hígado, y ahí se transforman en una fuente de energía especial, llamada cetonas. Y aquí viene lo más interesante. Las cetonas son como un combustible alternativo para nuestro cerebro. Cuando somos jóvenes, nuestro cerebro obtiene su energía principalmente de la glucosa, es decir, del azúcar que circula en nuestra sangre. Pero a medida que envejecemos, el cerebro empieza a tener problemas para usar esa glucosa de manera eficiente. Y es ahí, cuando comienzan los problemas de memoria, la falta de concentración y esa sensación de niebla mental. Pero las cetonas pueden entrar a las neuronas, incluso cuando la glucosa no puede. Y al hacerlo, les dan energía, las reactivan y las ayudan a funcionar mejor.
esto no es solo un mito de Internet. Existen estudios reales, investigaciones científicas que han analizado los efectos del aceite de coco en la función cerebral, sobre todo en personas mayores. Por ejemplo, recuerdo haber leído un estudio publicado en la revista Neurobiology of Aging, donde investigadores descubrieron que los TCM presentes en el aceite de coco pueden mejorar la memoria en adultos con deterioro cognitivo leve. Y también encontré un trabajo del Dr. Mary Newport, una médica de cuidados intensivos cuya propia experiencia personal con el aceite de coco y la memoria de su esposo llamó la atención de miles de personas en todo el mundo. Ella relató cómo su marido, que sufría de una pérdida de memoria bastante avanzada, comenzó a mostrar mejoras en su lucidez y orientación, después de introducir aceite de coco en su dieta diaria. Por supuesto, cada cuerpo es diferente, y los resultados pueden variar, pero leer esos testimonios, ver esos estudios, y recordar el cambio que había visto en Antonio, me dio una chispa de esperanza. Me dije a mí mismo, si hay una posibilidad, por pequeña que sea, voy a intentarlo. Así que, ese mismo día, me serví una cucharada sopera de aceite de coco virgen extra. La miré, respiré hondo, y me la tomé. El sabor era suave, con un ligero aroma dulce, y en ese momento, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia el cambio más grande que viviría en años. ¿Cómo empecé a tomarlo y el cambio que viví? Recuerdo perfectamente el primer día que probé el aceite de coco. Me levanté temprano, como siempre, con esa sensación de confusión que ya me era familiar. Fui a la cocina, miré la botella y me serví una cucharada. No sabía exactamente cuándo era mejor tomarlo, pero como había leído que muchas personas lo tomaban en ayunas, decidí hacerlo antes del desayuno. Me la llevé a la boca y el sabor, aunque distinto, no me resultó desagradable. Suave, con un toque a coco, pero nada empalagoso. Durante los primeros días, la tomaba así, una sola cucharada, todas las mañanas, antes de comer nada más. Después, empecé a experimentar. Algunas veces lo mezclaba con mi café, como había visto en algunas recetas. Otras veces, lo agregaba a la avena, o lo usaba para cocinar huevos revueltos. Era fácil de incluir en mi rutina. Y lo mejor es que no sentía que estaba haciendo un sacrificio. Al contrario, me parecía agradable. Los primeros días no noté grandes cambios. Seguía teniendo esos olvidos tontos, como buscar las gafas mientras las tenía puestas, o entrar a una habitación y olvidar por qué había ido. Pero algo curioso pasó hacia la segunda semana. Una mañana, mientras hablaba con mi hija por teléfono, ella me preguntó por un antiguo vecino, don Ernesto, ese señor que solía pasear con su perro todas las tardes. Para mi sorpresa, respondí sin pensarlo. Ah, don Ernesto. Claro, tenía un pastor alemán llamado Bruno. Siempre llevaba una gorra marrón. Mi hija guardó silencio unos segundos, y luego me dijo en tono de broma, «Vaya, papá, ¿y desde cuándo te acuerdas de esos detalles?» Ambos reímos, pero por dentro, yo me quedé pensando. Es verdad, antes no me habría acordado de eso. Los días siguientes, empecé a notar más cambios pequeños. Cuando iba a la tienda, ya no tenía que mirar la lista de la compra tantas veces. Cuando hablaba con mis nietos, recordaba sus nombres sin dudar. Incluso en las conversaciones con mis amigos, podía terminar las frases sin quedarme en blanco. Pero lo que más me sorprendió fue una tarde de domingo. Estábamos en casa. Mi familia había venido a visitarme, y durante la comida, comenzaron a recordar un viaje que habíamos hecho hacía muchos años, un paseo al campo, cuando los niños eran pequeños. De repente, yo, que llevaba meses escuchando esas historias sin aportar nada,
Empecé a contar detalles que ni ellos recordaban. Les dije el nombre del lugar, la marca del coche que usamos aquel día, e incluso la canción que íbamos cantando durante el viaje. Mi hija me miró, con los ojos muy abiertos. Mi yerno soltó una carcajada y dijo: «Papá, parece que has recuperado 10 años de memoria». En ese momento, me di cuenta de que algo estaba cambiando de verdad. No eran solo casualidades, ni pequeños destellos de lucidez. Era como si mi mente, poco a poco, estuviera volviendo a encenderse. Y junto con esa mejoría en la memoria, empecé a sentirme más tranquilo. La ansiedad que solía acompañarme cada vez que no recordaba algo empezó a desaparecer. Mi estado de ánimo mejoró. Me sentía más concentrado, más presente, más yo. Aún estaba lejos de estar perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Sentí que, tal vez, todavía había mucho de mí que podía recuperar. Otros hábitos que acompañaron al aceite. Ahora, quiero ser muy sincero contigo. Aunque el aceite de coco fue el gran impulso que necesitaba, no fue lo único que hice para recuperar mi memoria. La verdad, me di cuenta de que si quería resultados de verdad, tenía que cuidar varios aspectos de mi vida. Pequeños cambios, pero que juntos hicieron una gran diferencia. Primero, hablemos de la alimentación. Durante años, había comido de todo sin pensar demasiado. Muchos dulces, galletas, panes blancos, comidas rápidas, esas que son tan fáciles de preparar, pero tan dañinas para el cerebro. Empecé por algo muy sencillo: reducir el azúcar. No fue fácil al principio, porque tenía la costumbre de poner 2 cucharadas de azúcar en mi café, y siempre caía alguna galleta por la tarde. Pero poco a poco, fui bajando la cantidad, hasta que me acostumbré a tomar el café solo, o con un poco de canela para darle sabor. También aumenté la cantidad de verduras en mi plato. Antes, apenas comía ensaladas, pero ahora, en cada comida intento incluir espinacas, brócoli, zanahorias, o cualquier vegetal que tenga a mano. Y no solo por la memoria, sino porque me empecé a sentir con más energía en general. Después, vino el tema de ejercitar la mente. Al principio, no me entusiasmaba mucho la idea, pero entendí que así como el cuerpo necesita moverse, el cerebro también. Empecé haciendo crucigramas. Al principio me costaba terminarlos, pero poco a poco fui mejorando. Después, volví a leer. Libros sencillos, de esos que entretienen, pero que también me obligaban a concentrarme. Una vez a la semana, me propuse aprender una palabra nueva, y para no olvidarla, trataba de usarla durante el día, en conversaciones, o incluso al escribir pequeñas notas. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue socializar más. Sé que cuando uno empieza a perder la memoria, lo primero que quiere hacer es aislarse, evitar el contacto, por miedo a quedar en ridículo, o a no saber qué decir. Pero me obligué a salir más, a conversar con los vecinos, a llamar a viejos amigos por teléfono, a participar en reuniones familiares, aunque me diera un poco de vergüenza. Cada conversación, cada sonrisa, cada rato de charla, era como un pequeño ejercicio para mi mente. También entendí que el cuerpo no puede funcionar bien si no se mueve. Así que, sin grandes esfuerzos, empecé a caminar. Primero, solo hasta la esquina. Después, 2 o 3 vueltas a la manzana. Y con el tiempo, ya podía caminar casi media hora sin cansarme demasiado. No te imaginas cuánto me ayudó eso. Sentía cómo la sangre circulaba mejor, cómo mi mente se despejaba después de cada paseo. El aire fresco, el movimiento, la luz del sol, todo parecía ayudar a que mi cabeza funcionara un poquito mejor cada día. Por último, pero no menos importante,
el sueño. Antes, me acostaba tarde, viendo la televisión o revisando el móvil hasta la medianoche. Y claro, me despertaba a cada rato, o me levantaba sintiéndome igual o más cansado que antes de dormir. Así que hice algunos cambios. Empecé a acostarme siempre a la misma hora. Dejé los aparatos electrónicos al menos una hora antes de ir a la cama. Leí un poco antes de dormir, o simplemente escuchaba música suave. Incluso, empecé a tomar una infusión de manzanilla o valeriana, que me ayudaba a relajarme. Con el tiempo, noté que dormía mejor, y al día siguiente, mi mente estaba más clara. Hoy puedo decir que no fue solo el aceite. Fue el conjunto de todos estos hábitos. Pequeñas acciones diarias que, sumadas, hicieron una gran diferencia. Porque cuando quieres recuperar tu memoria o tu bienestar en general, no hay una solución mágica. Es un cambio de vida, poco a poco, día tras día. Y créeme, vale la pena. Precauciones importantes antes de probarlo. Ahora, antes de que corras a la tienda o a la cocina a buscar una botella de aceite de coco, quiero hacer una pausa importante. Porque aunque este aceite me ha ayudado muchísimo, quiero ser muy claro contigo. No todos los aceites son iguales. Y no todas las personas deben tomarlo sin antes informarse bien. Lo primero, y más importante, es la calidad del aceite. Cuando hablamos de aceite de coco, no me refiero a cualquier aceite que encuentres en el supermercado. Algunos están refinados, blanqueados o procesados con químicos que eliminan gran parte de sus beneficios. Lo ideal es buscar un aceite de coco virgen extra, prensado en frío y de preferencia orgánico. Ese tipo de aceite conserva todas las grasas saludables, los antioxidantes y los nutrientes que realmente pueden ayudarte. Así que, cuando vayas a comprarlo, fíjate bien en la etiqueta. Evita aquellos que digan refinado o que tengan ingredientes añadidos. Segundo punto, y este es igual de importante, consulta siempre con tu médico antes de empezar. Cada cuerpo es distinto, y aunque el aceite de coco tiene muchos beneficios, puede que no sea adecuado para todas las personas, especialmente si tienes ciertos problemas de salud. Por ejemplo, si tienes colesterol alto o alguna enfermedad del hígado, es fundamental que hables primero con tu doctor. En mi caso, antes de empezar, tuve una consulta con mi médico de cabecera. Le conté lo que quería probar, y él me hizo algunos análisis para asegurarse de que mi cuerpo estaba en condiciones de asimilarlo sin problemas. Y gracias a eso, pude tomarlo con tranquilidad, sabiendo que lo hacía de forma segura. Otro punto importante: no hay que excederse con la cantidad. Recuerda que el aceite de coco, como cualquier grasa, es muy calórico. Tomar una cucharada al día fue suficiente para mí. Algunas personas incluso empiezan con media cucharada, para que el cuerpo se acostumbre. Si tomas demasiado, podrías tener molestias digestivas, como diarreas o malestar estomacal. Por eso, la clave es empezar poco a poco y escuchar a tu cuerpo. Y finalmente, quiero ser completamente honesto contigo. Esto no es una cura milagrosa. El aceite de coco no va a borrar años de deterioro en la memoria de un día para otro. No es como tomar una pastilla y esperar resultados inmediatos. Es un complemento dentro de un estilo de vida saludable. Yo lo combiné con una mejor alimentación, más movimiento, ejercicios mentales y, sobre todo, mucha paciencia. Los resultados no llegaron de un día para otro, pero fueron reales y duraderos. Por eso, si decides probarlo, hazlo con responsabilidad. Infórmate, consulta con tu médico, empieza despacio y acompáñalo siempre de hábitos que cuiden tu salud en general. Recuerda, cada paso que das hacia sentirte mejor vale la pena. Hoy, después de todo este viaje, puedo decirlo con el corazón en la mano. A mis 80 años,
Volví a sentirme dueño de mis recuerdos. Hace apenas un año. Había días en que no reconocía el rostro de un vecino, momentos en los que me quedaba en silencio, porque no podía encontrar la palabra exacta que quería decir. Y lo peor, era el miedo, ese miedo silencioso, que te susurra que estás perdiendo partes de ti, que cada día te estás alejando un poco más de quien eras. Pero hoy, las cosas son distintas. Recuerdo el cumpleaños de mi nieto. Puedo contar anécdotas de cuando era joven. Y sobre todo, vuelvo a sentir esa claridad mental que tanto extrañaba. Por supuesto, no fue un milagro. No fue de un día para otro. Y tampoco quiero venderte la idea de que hay soluciones mágicas. Lo que sí puedo decirte es que nunca es tarde para intentar algo nuevo. Nunca es tarde para cuidar de tu cuerpo, de tu mente y de tu bienestar. A veces, solo hace falta un pequeño cambio, una nueva costumbre, un nuevo hábito, para empezar a ver la diferencia. En mi caso, fue una cucharada diaria de un aceite natural, acompañada de la decisión de no rendirme, de no aceptar que la niebla mental era mi nueva realidad. Y si yo pude, tú también puedes. Si estás viendo este video y has notado que últimamente olvidas más de lo habitual, o si tienes algún ser querido que pasa por lo mismo, quiero que te lleves este mensaje. Nunca dejes de buscar maneras de sentirte mejor. Nunca dejes de creer en ti. Porque, a veces, las soluciones están más cerca y son más simples de lo que imaginamos. Recuerda, cada pequeño paso cuenta, cada cucharada, cada paseo al aire libre, cada conversación que ejercita tu mente, cada noche de buen descanso, son piezas que suman. Y ahora, me encantaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Has probado algún remedio natural para la memoria? ¿Te gustaría que en el próximo video te hable de otros alimentos, hábitos o ejercicios que ayudan a mantener la mente despierta? Tu experiencia puede ayudar a otros, y tu mensaje seguro me animará a seguir compartiendo más contenido como este. Y si este video te ha servido, si te ha dado esperanza, si te ha inspirado de alguna manera, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás los próximos videos donde seguiré compartiendo todo lo que he aprendido en este viaje hacia una mente más fuerte y saludable. Gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo video.